Comenzamos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Es tarde de jueves y, por tanto, tarde en la que nos acompaña en este consultorio Carlos Doblado, que es analista de Black Bear Broker. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Rocío, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, ¿Me oís bien, no? sí, le escuchamos perfectamente. Vamos, lo primero, a dar las formas que tienen para participar con nosotros los oyentes, porque de eso se trata, de que participen con nosotros y planteen sus dudas de inversión. Una es el correo electrónico oyentes@capitalradio.es, el correo que tienen a su disposición para poder plantear esas dudas. También pueden llamarnos por teléfono, pueden intervenir en directo. El número es el 91 283 33 33 y hay un número de teléfono. A través de WhatsApp nos pueden dejar también notas de audio, en este caso, en el 687-050-600. 687-050-600. Carlos, vamos enseguida con nombres propios, con valores, pero lo primero que le quiero pedir es un poco esa situación de mercado. Justo hace una semana pues estábamos contemplando esos máximos que estábamos viendo en los índices. De momento no había vendido, aunque tenía ahí sus dudas. Sí. Así que le quiero preguntar cómo están las cosas esta semana, Ujú. 7 días después. Bueno, más o menos igual, más o menos. Estoy con dudas. Sí, es que es muy difícil que mis dudas desaparezcan porque parte de mis dudas provienen de cosas que no están directamente en los gráficos, que provienen de lo que llamamos teoría de opinión contraria, sentimiento inversor. Y ahí, desde hace muchos meses, ya tenemos el contexto para un mercado bajista o para un mercado lateral amplio. Mm. Hoy leía a alguien que posteaba en Twitter pues un chart que tiene que ver con la macro. Y este chart mostraba que por primera vez pues desde 2018 hemos visto una deceleración del crecimiento. Y bueno, entre 2018 y 2020 que el mercado se cae, ¿no? Bueno, hay que recordar que en 2018, en el último trimestre, el mercado cae un 20% en el caso del S&P 500. Mm. Luego hay recuperación y todo ese proceso de recuperación nos ha llevado hasta aquí y ahora, por primera vez, hemos visto declinar a ese ratio. Al final es un indicador de crecimiento que mezcla indicadores adelantados y alguna cosa más. Y está bien el gráfico porque te muestra claramente que desde 2007 cada vez que este indicador adelantado ha declinado, pues te ha anticipado que tienes cerca un mercado bajista. Por ejemplo, en 2018 pues, el mercado tardó 9 meses. Al final se produce. A lo mejor incluso podríamos decir que el auténtico mercado bajista llega en marzo de 2020, es decir, que tarda casi 2 años y el S&P sube prácticamente un 10% por encima de los altos del 2018. No el S&P, no el Russell, no el transporte, eso no fue un mercado generalmente confirmado por los promedios importantes, como sí sucede hoy en día. Pero quiero decir con esto que cosas que pueden tener alta fiabilidad, es decir, que te presentan entornos ya muy maduros o complicados, en este caso, del indicador global macro, no tienen por qué pues, provocar movimientos inmediatos, ¿de acuerdo? Entonces, yo en estos meses te he venido diciendo, ya tenemos las condiciones para este tipo de evento. Este tipo de evento, aprovechando que tengo el gráfico, es algo que en 2014, técnicamente, yo ya estaba viendo lo que vengo comentando contigo pues desde hace prácticamente un año, con el S&P 500 en la zona de los 7.500 o 7.000-7.500 y estamos en 9.700, ya tuvimos esos elementos sobre la mesa. Es decir, a partir de ahí el mercado ya entra en la fase, digamos, pues del after hours. Es decir, que te puede ir muy bien o te puede ir menos bien, pero ya la calidad de lo que te sirve no es la misma. Entonces, hoy lo que tenemos es un mercado que ya ha llegado a esa super resistencia. Y yo te comentaba, yo tal y como lo veo, cuando llega a esa super resistencia me bajo de la moto inmediatamente. Lo que pasa es que luego va llegando, la tendencia es fuerte, van pasando cosas y, bueno, gracias a Dios uno no tiene que tomar la decisión hasta el último momento, ¿no? Y hay que decir que, por ejemplo, pues septiembre fue un mes duro. Yo ahí bajé mi exposición con el patrón envolvente porque ya estamos muy cerca de esa zona de resistencias, como se ve en este gráfico mensual. Este patrón envolvente a mí me pareció peligrosísimo. Luego volví a aumentar la exposición prácticamente al mismo nivel, una semana o 10 días más tarde. Lo hablamos aquí en tu programa, la idea de irse hacia los máximos y que los máximos veríamos qué pasaría. Cuando subimos hacia los máximos lo hicimos con una volatilidad, puede verse aquí, que había caído muy rápidamente. Este es el VXN.
Es decir, prácticamente con el mercado empezando a rebotar, teníamos la volatilidad en un nivel de verdad muy bajo. El nivel más bajo pues en muchos meses, ¿no? Prácticamente pues desde 2020 no hemos visto niveles más bajos. Y la idea era, bueno, estoy tan cerca y tengo tan claro que me voy a los máximos que voy a tener una oportunidad de romperlos. Voy a tener una oportunidad claramente porque los precios van a seguir empujando. Y si la volatilidad me rompe los mínimos, fantástico, fantástico, porque entonces se me abre algo que me permite ir incluso hasta esa resistencia ascendente, que es lo que nosotros hemos buscado. Como puedes ver, los precios han llegado a esa resistencia ascendente, pero han llegado a esta resistencia ascendente subiendo prácticamente la mitad del proceso o más de recuperación a los máximos con volatilidad ascendente. Este es el VXN, es la volatilidad del Nasdaq, pero si cogemos, por ejemplo, el VIX, veremos que las cosas pues no cambian demasiado. No son en ese sentido tan claramente adversas hasta el día de ayer, porque hasta ahora lo que teníamos era un lateral. Y ayer lo que hicimos fue romper ese lateral por arriba. Es verdad que aquí hay un pequeño gap y que bueno, un día de ruptura tampoco es muchas veces suficiente, pero empezamos a ver problemas ya claros con ruptura de máximos de volatilidad en corto plazo. Esto no ha pasado en Europa, pero sí ha pasado en Estados Unidos. Si cogemos la volatilidad del DAX, veremos que el movimiento pues no es en ese sentido un movimiento general. Aquí lo podemos ver aquí arriba. Es decir, el DAX no ha roto los 19, que vienen a ser los 18 del VIX. Entonces, a partir de ahí, con ya una volatilidad ascendente, pensar que el mercado va a romper resistencias me parece muy difícil, muy difícil. Con lo cual, aquí vamos a tener problemas, al menos en el corto plazo. Sin embargo, y esto lo hablábamos la semana pasada en tu programa, hemos visto dos cosas interesantes en los promedios americanos. Una, que el transporte, que llevaba varios meses en un mercado bajista, no solo ha vuelto a máximos, sino que ha perforado los máximos, aunque prácticamente esto ha sido solamente de mano de una compañía, Avis, que subió pues, cerca de un 200% en esa sesión. Pero lo que sí es más evidente, ha tenido más continuidad y más profundidad, porque no ha sido provocado por un solo título, es lo que ha pasado en el Russell 2000, que además venía siendo algo mucho más profundo. Es decir, llevamos 3 trimestres con el Russell en el lateral, y hay que decir que en los dos casos, si tomamos una media de 200 sesiones, que es algo que a los analistas técnicos de modo general pues nos gusta ver, y esa media la trazamos sobre un índice total return, porque es este que tenemos aquí, veremos el proceso justamente se produce sobre esa media de 200 sesiones, que es una media muy tendencial. Es decir, el mercado está ganando sus argumentos justo sobre esa zona que de alguna manera dirime el medio plazo. Y en lugar de romperse a la baja, lo que ha hecho el mercado es proponer una estructura de consolidación y vuelta respecto al lateral, es decir, estábamos laterales, ahora estamos alcistas, clarísimamente confirmada en cierres diarios y semanales. Este tema del Russell, solo para que la gente lo vea, si tomamos la media que no sería total return, por ejemplo, cogemos el futuro del índice, podemos ver que de forma general hemos tenido rupturas de esa media varias veces, no por mucho, pero las hemos tenido. ¿Por qué? Por ese efecto que provoca el pago de dividendo. Por eso yo siempre insisto en que es mejor cuando se trabaja en un cierto time frame amplio, es decir, que no estamos en el intradía, que nos acostumbremos a tomar ese tipo de ajustes porque nos ayudan a no cometer errores grotescos que tienen que ver con algo que no es la acción del mercado, que es simplemente, pues, bueno, un gráfico. Hay que recordar que los gráficos estaban aquí antes que los analistas técnicos. Luego, no fueron inventados por ellos y probablemente no hacen lo que a los analistas técnicos les gustaría o lo que debería ellos intentar hacer, que en mi opinión es estudiar el mercado, no es estudiar gráficos. Eso viene después. Yo utilizo gráficos porque quiero entender el mercado. No, esto no es un juego huevo-gallina, hay algo que viene primero. Entonces, la situación, en ese sentido, es interesante porque ganamos argumentos de tipo medio plazo en un momento complicado en corto plazo, porque como puedes ver hace un momento la volatilidad sube. Lo hace además en niveles de resistencia que han funcionado muy bien en el caso del Nasdaq y que son exactamente iguales que los que nos frenan en septiembre. Es una doble resistencia, en este caso pues más grande porque ya tiene más contactos. Vemos aquí, es exactamente aquí en septiembre había dos resistencias. Bueno, pues esas dos resistencias vuelven a estar aquí. Entonces estamos en el mismo nivel, el mismo tipo de dificultad y con volatilidad ascendente. Entonces yo intuyo que aquí, si nos unimos hacia arriba,
vamos a tener un lateral, que ese lateral puede acabar siendo un patrón distributivo, veremos si rompe a la baja, lo será, y por tanto anticiparemos un techo como lo anticipamos aquí. Es decir, si nos fijamos aquí arriba, podemos ver que el mercado no siempre lo hace, pero aquí estuvo bastante noble porque aquí deja un tipo de patrón que conocen los técnicos que se llama doble techo. Y aquí tienes una señal de salida si quieres, bastante arriba. Y luego tienes una señal de reentrada si buscas tus zonas de soporte y analizas bien. Bueno, hablamos en su momento de que yo no veía esto como un cabeza y hombros, sino como una bandera de continuidad alcista, que es un patrón más propio de los mercados compradores, lo otro es una vuelta, esto aparece frecuentemente y que además esta pauta de cabeza y hombros que podíamos ver en el Nasdaq no se daba en el S&P 500. Bien, pues desde aquí pues, uno puede apostar por esa recuperación, entre otras cosas porque empezó a recuperar primero la volatilidad, luego los precios, ahora está pasando lo contrario. Está ya subiendo la volatilidad, los precios no están cayendo. Sin embargo, como te digo, ha habido rupturas importantes que no se quedan solamente en Estados Unidos. Fíjate en esta, muy llamativa del FTSE 100. Es realmente interesante esta ruptura de máximos, una resistencia larga de muchos meses que define un lateral amplio, podríamos verlo como una especie de triángulo, pues bueno, contracto, pero así, hacia atrás, es decir, aquí vemos el triángulo con su ángulo aquí, su vértice, ¿no? Y este proceso expansivo que al final se ha roto al alza. Esto es una señal de compra en tendencia principal. Por tanto, algunos índices lo pueden hacer bien, otros mal. Vamos a ver, a lo mejor tenemos un lateral de corto plazo en Estados Unidos y algunas áreas funcionan mejor. Caso del FTSE podría ser, caso del Russell, como te decía ayer. A lo mejor, pues, si uno tiene posición indexada SP, vender un poco de SP, comprar un poco de Russell, pues no estaría mal para buscar un índice con más momentum, con más recorrido, con menos resistencia. Incluso el propio IBEX 35, que hoy ha estado flojito, podría y debería, en principio, porque aquí tiene argumentos técnicos sobrados de ruptura para intentarlo y conseguirlo en términos de objetivo mínimo, superar los máximos, como ha hecho el FTSE y salirse de este lateral en el que ya solo está el IBEX 35. Es el único índice que no rota al alza. No reconsideraría esto salvo pérdida de estos mínimos. Si recaemos, que está muy cerquita, y perdemos estos mínimos, yo que he abierto posiciones aquí, las cerraré. Perderé un 1%, un 0,5%, un 0,3%, un 0,8%, lo que me tengo que perder, pero aquí voy a ser agresivo porque la resistencia es fuerte, pero sobre todo porque no me olvido de esta resistencia del S&P 500, porque hace muchos meses que te hablo de ella y en principio aquí yo tendría que estar, pues eso, tomando vacaciones y no lo estoy haciendo. Vamos con compañías concretas. Vaya localizando el gráfico de ArcelorMittal, el valor estrella de esta jornada, después de presentar resultados, mientras doy una pincelada de los resultados que ha presentado al cierre, en este caso otra compañía que es OHLA, que ha ganado 57,3 millones de euros en los 9 primeros meses del ejercicio, es decir, hasta septiembre, frente a pérdidas de más de 114 millones que había registrado en el ejercicio anterior, y se destaca además que la compañía dispara un 29% el importe de los contratos firmados hasta septiembre. Le decía lo de Arcelor porque es uno de los valores por los que más nos preguntan hoy los oyentes. Ha presentado resultados, han convencido, ha tenido muy buen último trimestre, el tercero del ejercicio. En bolsa se ha reflejado, ha subido un 4%. ¿Qué cabe esperar de ArcelorMittal? Bueno, ArcelorMittal está en una zona que probablemente justifica todo este tipo de grandes resultados, ¿no? Después de una recuperación pues, que ha multiplicado por 4 veces la cotización en año y casi 2 años, bueno, año y medio, pues bueno, alabados a Dios. Es decir, esto seguramente tiene mucho que ver con lo que el mercado ahora va descubriendo. En principio, mientras no perdamos estos mínimos, no tenemos una figura de vuelta, no tendríamos un cabeza y hombros, con lo cual la tendencia es la que es, pero la resistencia es muy fuerte y hay que ver que además es una resistencia histórica. Por encima de aquí configuraríamos un patrón de vuelta en tipo doble suelo que proyectaría hasta sus máximos históricos de la zona de 120, que irán descendiendo por una cuestión de dividendo, pero que desde luego tiene una proyección mínimo teórica absolutamente bestial. Entonces esta resistencia es no gorda, es gordísima, es de esas cosas que ves cada muchos años. ¿Qué está haciendo aquí en la zona de máximos? Pues bueno, de momento nada aparentemente negativo, esto lo podemos canalizar. Por tanto, es lo que en principio consideraremos una bandera de continuidad en vez de un cabeza y hombros de momento, por una cuestión de contexto, no hay debilidad por ahí, esto no lo vamos a tomar como cabeza y hombros, lo vamos a tomar como una bandera, y sobre la zona de soporte, que es doble, es este mínimo previo, esta base de bandera, y luego este gap, que también está aquí, que podríamos definirlo como un gap de ruptura de este pequeño doble suelo, es decir, es una zona en la cual confluyen 3 o 4 soportes. Desde ahí, martillo en el día de ayer, que es una vela potencialmente alcista, y hoy un velón blanco, que en principio configura con las velas de los días anteriores lo que llamamos lucero del alba, que es un tipo de patrón comprador. A partir de aquí, lo normal, pues que esto sea una bandera, que la rompamos al alza y nos vamos hacia la zona de 30.
Entre 30 y 31 tenemos la resistencia. Si lo Mm. vemos 31, pues continuidad a 5 años vista, lo cual no quiere decir que no pasemos 12 meses de pena en algún momento. Pero en principio, como digo, estaría resolviendo pues un proceso de acumulación y distribución que viene desde 2014, que es muchísimo. Y en el caso de OHL, creo que me preguntabas Sí. también por ella, ¿no? Pues el aspecto técnico es francamente mejor que iba a decir, bueno, pero es que hablar de un aspecto bueno cuando tienes semejante pues tendencia bajista por delante, pues bueno, que puede parecer un poco osado, ¿no? Es una gran tendencia bajista que ha llevado los precios hacia niveles de base de canal y ahí, primer rebote y luego, que es algo muy normal, después de una vuelta a nube, los precios consolidan y desarrollan el que podría ser el auténtico proceso de acumulación y distribución. A veces hay, pues es una primera V y luego ese lateral, porque no es una gran V, sino una pequeña V inicial que luego da paso a ese fenómeno de acumulación y distribución. Y como puedes ver, en los últimos días hemos roto la zona de 0,7530, que en principio es un nivel muy crítico a muchos meses vista. Es un patrón de 2 años de desarrollo con un objetivo mínimo teórico en la zona de 1 y, bueno, pues si fuese capaz de superar la zona de 1,445, que es su gran resistencia a medio plazo, pues OHL, en teoría, habría dejado atrás por fin la tendencia bajista que empieza en 2014, que es, bueno, pues absolutamente dolorosa, ¿no?, para los accionistas. 687-050-600. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en este número. Vamos a escuchar una de ellas. Buenas, soy Daniel desde Bilbao. Mi consulta era sobre dos valores. Tengo compradas desde hace tiempo tanto Airbus como Microsoft con ya bastantes ganancias y quería un punto de salida, tanto sea stop de beneficios como stop de pérdida. Muchas gracias. Punto de salida para una posición en Airbus y en Microsoft con ganancias importantes en los dos valores. ¿Qué le diría? Bueno, le diría que en el caso de Microsoft hablamos de una subida libre absoluta. Es verdad que aquí tenemos una resistencia ascendente, igual que sucede con el caso del Nasdaq. Problema, pues que hasta que no verifiquemos que esto ha cambiado, pues hoy por hoy la zona es 2,80. Si hacemos tendencias 2,80, evidentemente en próximos días y semanas puede desarrollarse un movimiento distributivo que acabemos tomando como figura de vuelta. Puede ser un movimiento que nos expulse y luego esto se reordene. Por ejemplo, pasa aquí. Esto es una figura de vuelta clara con un objetivo mínimo que se consigue en el primer día de caída, no en el segundo. Y no tiene por qué haber más. Bueno, si tú tomas la tendencia, aquí tu referencia estaba aquí abajo. Ahora pues ya va a estar aquí arriba. Y cada vez que haya una corrección y esta corrección se supere, tendremos un nuevo mínimo que nos define la secuencia tendencial. Podemos guiarnos también por lo que pase un poco en el Nasdaq. Es decir, correlacionando un poco lo que vaya pasando y viendo lo que tenemos ahí, las fuertes resistencias, pues hombre, yo no sé si es un stop de beneficios, pero a lo mejor una toma de beneficios, si está ganando bien y está viendo que eso está demasiado lejos, igual no vendría mal. O sea, bajas un poco el pie, tienes capital para, bueno, buscar otra compañía, porque ya difícilmente te subirás a Microsoft porque es una pared, pero puedes buscar acomodo en otro lugar, en algún momento, quizá no mañana, quizá pasado, pero puedes encontrarlo. El caso de Airbus es más fácil de manejar porque el valor, pues estando lateral, sí te define una zona de stop importante. Incluso en los últimos días se ha configurado aquí un pequeño doble suelo sobre zona de soporte, que para gente muy agresiva podría verse como una señal de compra. Tenemos además la media 200 por esa zona, que es un nivel muy tendencial, y en el caso de perderlo, pues claramente tendríamos un stop que ejecutar. Yo aquí no tengo ninguna duda de que tenemos una referencia bastante buena. ¿Dónde podemos llegar? Perdóname. ¿Qué niveles sería? Pues yo tomaría la zona, le daría aquí en los últimos mínimos y un poquito de filtro, porque tenemos la media 200, no me iría muy por debajo de los 106. Si quisiéramos ir lo más conservadores dentro de este proceso, 103,28, 103 números redondos, para dar un poquito de filtro. Este último mínimo, sí, la zona de 103, ¿no? Exactamente, zona de 103. Y luego a nivel, pues, objetivos, aquí todavía habría, o sea, el valor no habría dado un poco todo lo que podría dar, ¿no? Podemos ver que el techo de canal está lejos, que estos máximos históricos pues también están lejos, que la resistencia ascendente que ha frenado últimamente los precios pues ya también se va para arriba. Es decir, que en principio es un valor que aquí yo no me tomaría ese beneficio que, por ejemplo, podría tomarme en Microsoft, porque ya esta consolidación en zona de resistencia ascendente ya se ha desarrollado en lateral, o al menos
parece haberse podido desarrollar lateral y el próximo movimiento podría llevarnos a 140. Aquí es que no hay espacio. Es decir, Microsoft tiene la resistencia pegada, pero Airbus no. Se va a ella, podríamos haber hecho nuestra toma de beneficios, pasan nuevos meses y ya tienes espacio. Pues con este doble suelo podrías recomprar la posición. Eso podría también suceder en Microsoft si pasan meses y obtenemos un pequeño patrón de vuelta que nos ayude a situar un nuevo stop. Vamos con un correo electrónico que nos envía Iker en concreto y pregunta por 2 valores para analizar. Uno es Talgo, en el mercado continuo, y el otro es Lufthansa, la aerolínea alemana. Nos escribe y nos dice desde Reino Unido, Iker. No nos aclara si ya está invertido, si tienen posiciones en estas 2 compañías. ¿Por cuál comenzamos? Bueno, pues comenzamos por algo que me la sé muy bien porque ha sido una de las últimas recomendaciones que hemos hecho en Blackbird y en el Confidencial. El valor rompía al alza claramente hace algunos días esta zona del 4,55, si no recuerdo mal, el 4,54, y directriz bajista también. Nosotros aquí recomendábamos tomar posiciones al romper y, bueno, tenía un movimiento de continuidad muy fuerte, superaba una nueva resistencia y ya no quedaba ninguna duda. Otro patrón más amplio dentro de este proceso que, si nos fijamos en el fondo, veremos que además podría ser pues la forma en la que el valor está recuperando sensaciones tras un lateral que se produce por debajo de la clavicular de un cabeza y hombros muy amplio. Si lo ponemos sobre todo en semanas se ve muy clarito. Podemos ver el cabeza y hombros tan claro que tiene Talgo, roto al alza, con buen volumen. Luego, como pasa muchas veces, el valor no se va, es lo que tú quieres como técnico, que se vaya, pero esto no siempre sucede, de hecho muchas veces no sucede. El valor consolida, lo cual tiene algo de bueno, que es que te permite muchas veces tomar posición, porque una formación tan amplia como esta tiene unos stops tan grandes que ni siquiera te atreves con ella, o al menos yo no suelo atreverme, porque si inviertes una muy pequeña cantidad de dinero y dices, para un problema, para tan poca cosa, casi paso, ¿no? Pero este proceso lateral lo que permite es definir, sin olvidar ese cabeza y hombros, nuevos niveles de corto plazo. Si en un momento determinado yo creo que esto es pues, una especie de triángulo y este triángulo se rota al alza, pues yo tengo muy claro que aquí me tengo que proteger y que en el peor de los casos pues me protegeré pues aquí abajo. ¿Por qué? Pues porque habré fallado en el intento de recuperar mi media 200, porque habré caído y habré anulado los argumentos compradores, porque habré perdido el mínimo previo y aparentemente configurado una formación de cabeza y hombros. Entonces, eso me ayuda a, sin olvidar esta grande y por tanto pensando en sus objetivos, pensando en que me puedo ir a la zona de 6, 7, puedo, tomando un pequeño stop, que en este caso es un stop del 5 o 6%, si no recuerdo mal, trabajar esa idea de fondo. Y luego lo que ha ido pasando es favorable. En los últimos días, pues eso, ruptura, un proceso de ajuste, un pequeño doble suelo, podemos verlo aquí, muy pequeñito de corto plazo, tras una especie de pullback a esta zona de resistencia previa, y desde esa zona de resistencia previa del 4,66, eso, doble suelo, pum, y hoy continuidad. Y merece la pena señalar el volumen de los 2 últimos días, igual que el de los días de ruptura de hace algunas sesiones. Mucho volumen, en cuanto al volumen baja, pues el valor se para, probablemente pasará lo mismo, lateralizará, corregirá y de repente, ¡boom!, dejará otra velita blanca en cualquier momento, cuando se pare, quiero decir, y a lo Sí. mejor hasta 6 días subiendo, no tengo ni idea, ¿eh? Y a partir de ahí, pues continúa. Por señalar un poquito más de argumentos que están ganando, pues esto también podría ser una especie de cabeza y hombros, si forzamos mucho. No Sí. lo necesitamos, pero bueno, ahí está. Entonces el valor va ganando más y más argumentos y yo creo que puede ser uno de sus títulos en los cuales pues uno puede estar. A mí hace un par de días estaba en una reunión con empresarios y un señor hace 2 días y me preguntaba, pero bueno, ¿qué valor compro? Y yo diciéndole, mira, yo es que la resistencia está el S&P, no me la quito de la cabeza, bla, 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 bla. ¿Pero qué valor compro? Y cuando me lo dijo 20 veces le dije, cómprate algo, tío. ¿Sabes? Pero déjame en paz.